Buenas noches. Se podría decir que hace 500 años toda la tierra que ahora se llama Colombia era de los indígenas. Pero cuando llegaron los conquistadores españoles, los indígenas fueron despojados, sus tierras arrebatadas. Es una realidad que nadie puede negar. Por eso en 1991 se suscribió una constitución que buscó reconocer este atropello y se les ofrecieron privilegios, autonomía y reparación. Además de plata, el gobierno les ha entregado a los indígenas, según el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, cerca de 33 millones de hectáreas en todo el país en los últimos años, como se ve en este mapa de Colombia. Esas 33 millones de hectáreas representarían 3 veces el departamento de Amazonas, que es el departamento más grande del país. Hasta ahora, la tierra entregada a los indígenas es el 15.5% de todo el territorio nacional. Pero hay ciertos grupos de indígenas que consideran que no es suficiente, quieren más. Por eso sienten que tienen el derecho de invadir ciertas tierras que tienen propietarios privados y amenazarlos hasta que se vayan. Los propietarios acuden a las autoridades competentes para defenderse, pero rápidamente perciben algo. Así como la Constitución del 91 creó una merecida autonomía para los indígenas, también disminuyó los poderes de las autoridades para sacar a los invasores ilegales de las tierras y devolverlas a sus legítimos dueños. En el Cauca, escenario de esta problemática, estuvo Gloria Lozano. Hace 500 años, estas enormes tierras eran de los indígenas. No podemos olvidar que ellos fueron los habitantes originales que fueron despojados, desterrados y esclavizados, y que por ese motivo se tiene una gran obligación con ellos. Durante décadas, los indígenas han peleado por lo que ellos dicen les pertenece, por herencia ancestral. Esta tierra es simbólica para nosotros. Pero hay un grave problema. Las tierras que ellos exigen tienen legítimos dueños. Yo tengo por ahí guardadas unas escrituras hasta en pluma de todos los anteriores dueños de la emperatriz. Muchos amigos lo ven y se les salen las lágrimas. Ella es Miriam Saavedra, la legítima propietaria de esta hacienda, la emperatriz, que desde el año 2005 ha sido el escenario de varias disputas entre el ESMAD y los indígenas que quieren tomarse por las vías de hecho este territorio. Fue una tierra conseguida con todo el sudor, lo apagamos hasta el último centavo, la tenemos con todos los papeles legales. Bernardo Jaramillo y su esposa Miriam compraron hacia 1971 140 hectáreas de esta tierra. Creo que los mejores años de mi vida los pasé en la emperatriz. Bernardo y Miriam estaban recién casados y querían arrancar su vida como lo hace cualquier familia en Colombia. Sacaron varios préstamos y empezaron a construir poco a poco la emperatriz, ubicada en el municipio de Caloto, al norte del Cauca. Fue un sitio donde nosotros con mucho amor y mucho trabajo fuimos levantando esta finca. Sabían que tenían que empezar a cultivar y con las ganancias harían esta finca autosostenible. Tuvimos cultivos de piña, cultivos de frutales, de guanábanos. Esta es la entrada principal de la hacienda La Emperatriz. Tiene en total 140 hectáreas. Hasta el año 2004, sus legítimos dueños vivieron aquí junto con sus familias. Generaban más de 200 empleos directos. Era una tierra fértil y productiva que le generaba también buena economía, no solo al municipio, sino al departamento del Cauca. Teníamos ganadería, teníamos cría, levante y ceba. Bernardo y Miriam trabajaron toda su vida para sacar su finca y a su familia adelante. Dedicaron sus mejores años
trabajando esta tierra. En el 2004, Bernardo le dio a su esposa la noticia que llevaban tantos años esperando. Me dijo, negrita, ahora sí nos vamos a poder gastar las utilidades. Él estaba feliz porque pensaba que todo estaba saneado, que todo estaba bien, que todo estaba funcionando. Pero 4 meses después, esa alegría se convirtió en llanto para Miriam. Él murió en enero del 2004. Bernardo murió feliz y convencido de que el esfuerzo de todos sus años de trabajo en la Emperatriz iban a ser disfrutados por su esposa Miriam y por sus hijos. Uno piensa que ya uno en esta etapa de la vida de uno, después de haber uno trabajado toda su vida, uno piensa que va a tener como, digamos que tranquilidad, ¿no? El 11 de septiembre de 2005, 1 año y medio después de la muerte de Bernardo, algo pasó. Comenzaron a invadirme y fue de las peores invasiones que yo he tenido, como 3.500 indígenas. Se me robaban los cercos, los alambrados. Hubo hasta una época en que me metieron tractores y me araron los potreros. Me tocó en 3 oportunidades sacar todo el ganado, buscar quién me lo recibiera, porque el ganado se me iba a morir de hambre. Miriam tuvo que irse con su familia de su finca y del pueblo, porque recibió serias amenazas por parte de los indígenas. Sin embargo, dejó a sus trabajadores para que siguieran al frente de su propiedad, pero las invasiones continuaron. Empezaron acabando con los jardines, luego ya se metieron a la casa, arrancaron los closets, los muebles los tiraron al lago, quemaron, hicieron una gran hoguera y quemaron todos los electrodomésticos. ¿Y por qué los indígenas invadieron esta propiedad? La ASIN exige 20.000 hectáreas de tierra en el marco del cumplimiento de la masacre del Nilo. El líder indígena Feliciano Valencia dice que el gobierno le tiene que dar esa tierra como parte de la reparación de la masacre del Nilo. Aquí lo que hay es gente reclamando sus derechos. Estas imágenes fueron grabadas horas después de la masacre de 20 indígenas. Séptimo Día les mostró la semana pasada que hubo una masacre donde se determinó que la policía era culpable. Como reparación, el gobierno le entregó a los líderes indígenas cerca de 20.000 millones de pesos y 7.000 hectáreas de tierra. Pero un buen día, en 2005, un grupo de indígenas decidieron que querían más tierras e invadieron la Emperatriz, utilizando la excusa de que ellos eran las víctimas del Nilo, lo cual no era cierto. Allá dentro de la finca Emperatriz hay varios indígenas peleando supuestamente por ser víctimas del Nilo, pero yo los veo a todos ustedes acá. No, ninguno de nosotros estamos allá porque todas las víctimas del Nilo estamos aquí amontonados en este momento y nosotros las víctimas del Nilo no nos tapamos los rostros. Nosotros somos pacíficos y no tenemos necesidad de taparnos los rostros para decir que somos de las víctimas del Nilo. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que están reclamando la tierra de masacre del Nilo, pero nosotros no estamos metidos en eso. Entonces, ¿quiénes eran esas personas que ingresaron y han invadido la Emperatriz desde ese entonces? Soy de prensa. ¿Los puedo entrevistar? El momento fue tensionante. A un lado estaba el ESMAD y al otro lado, escondidos sobre los terrenos, estaban los indígenas invasores. En medio de los dos estábamos nosotros. Recordemos que este ha sido el escenario de grandes disputas entre la policía, que está defendiendo al propietario como lo manda la Constitución, y entre los indígenas que exigen este terreno por las vías de hecho. ¿Ustedes, todos los que están acá, ustedes comuneros, son víctimas del Nilo también? Sí, nosotros somos afectados por la masacre del Nilo. ¿Por qué las verdaderas víctimas del Nilo, o sea, los descendientes de esas 20 familias, no están reclamando estas tierras? ¿Y ustedes sí? Sí, ellos también están reclamando estas tierras porque igual la reparación debe ser integral. Eso es pura mentira porque la víctima aquí somos nosotros. De forma inmediata, Miriam acudió a buscar la protección del Estado,
Para aquella época, 2005, el alcalde local era Carlos Alberto Torres. También fue a la Fiscalía de Santander de Quilichao y denunció a la dirigencia indígena por el delito de invasión de tierras. ¿Para qué sirven los títulos de propiedad? ¿Para qué sirve toda una vida de trabajo, de lucha, de cumplir con el deber? El alcalde Carlos Torres, primera autoridad del municipio, ordenó de inmediato el desalojo. Hubo fuertes disturbios que dejaron 25 heridos entre policías e indígenas. Los hechos ocuparon las páginas de varios medios de comunicación. Paeses invadieron finca, otro choque con los indígenas. Así fue la garrotera en Caloto. Sin embargo, el Estado, representado en la policía, no podía estar permanentemente ahí. Así que varios días después del desalojo, los agentes se fueron. A diferencia de otras víctimas que pueden pagar vigilancia privada y contratar hombres de seguridad, Miriam no tenía dinero para eso. Solo tenía que confiar en la protección del Estado. ¿Ya lo lograron despejar? Ya. Vamos a avanzar. Pero a pesar de todo, pudo mantenerse a su finca algunos meses. Pero algo pasó. Miriam empezó a recibir ofertas para que vendiera su finca, pero no por el valor que ella como propietaria le pusiera a su propiedad, ni tampoco para vendérsela a otro particular o a quien ella quisiera. La propuesta era para que ella le vendiera a Lincoder, una entidad del gobierno nacional, al precio que el Lincoder ofertara, obviamente por debajo del precio real. Yo no estoy interesada en vender. ¿Por qué voy a tener que vender algo que en primer lugar amo la gente de Caloto, quiero la región y amo mi finca? ¿Yo por qué la voy a tener que entregar? Para Miriam era evidente lo que el gobierno estaba intentando hacer, que ella vendiera rápido su propiedad para luego ellos con esa misma velocidad le pudieran entregar la finca a los indígenas. Para Miriam, quizás un gobierno arrodillado favoreciendo a los indígenas y perjudicando a propietarios de tierras como ella. El de atrás ya se encapuchó. Después del desalojo de 2005, ella continuó en su finca. Por unos meses, en el año 2006, Miriam pudo disfrutar de su finca, volvió a sacar varios préstamos y empezó a trabajar su tierra de nuevo. Pero el 27 de noviembre de 2006, un año después de la primera invasión, llegaron de nuevo los indígenas y la historia se volvía a repetir. Volvieron no menos de 2.000 indígenas para aterrorizarla a ella y a su familia. Y esta vez le tocó a un nuevo alcalde lidiar con el problema. Se trata de Edo Arguaza. Miriam volvió a poner el denuncio ante las entidades del Estado y 2 días después el alcalde municipal, Edo Arguaza, ordenó el desalojo. A pesar de que la policía pudo desalojar a los indígenas, ella sabía que el Estado no le podía garantizar de manera permanente la seguridad de su tierra. Y por eso decidió marcharse. Ella se preguntaba, ¿por qué el Estado no puede proteger legítimamente al propietario contra unos indígenas que están claramente haciendo algo ilegal? El mensaje para la persona de bien que cumple con sus deberes frente al Estado colombiano, paga los impuestos, es de frustración. Isabela Victoria es la persona que más sabe del tema de tierras en el Cauca. Lo que se ha demostrado es que a través de las vías de hecho hay unas conquistas de unos derechos muy superiores a los que nosotros como personas hemos adquirido con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Durante 2 años, ella, por temor, no quiso regresar a la finca que quedó abandonada. No tenía garantías y tenía miedo. Por eso, en el 2008, le alquiló sus terrenos a un gran empresario del Valle del Cauca. Ella recibe un alquiler y por su parte el empresario
genera empleo local y ganancias para el departamento. Y durante casi 7 años, según ella, los temidos indígenas no regresaron. Hasta que llegó el 5 de marzo de este año. Una nueva invasión, una cantidad sin precedentes de indígenas, más fuertes que los anteriores, llegaron más armados, tal como lo demuestran estas fotos obtenidas por Séptimo Día, y llegaron para quedarse. Ellos pasan y es como la langosta, ellos van acabando con todo, porque es que no te digo yo que se lo roben, ellos destruyen, pican, dañan. Para esa época ya había llegado un nuevo alcalde, Jorge Edilson Arias Granados. Miriam pensaba que él le podría seguir ayudando de alguna manera, así como lo hicieron sus antecesores. Y por eso somos unos convencidos y anheladores y constructores de paz. A diferencia de las primeras incursiones, cuando acudió al alcalde local en busca de ayuda, esta mujer, de manera más astuta, acudió directamente al comandante de policía del Cauca, coronel Ramiro Iván Pérez, y solicitó intervención inmediata. Y lo logró. Empiezan a realizar actividades propias del señor y dueño, o sea, correr cercas, hacer sembrados, pastorear ganado, en la intención de realmente legitimar la invasión. Cuando los escuadrones del ESMAD hicieron presencia, fueron recibidos con agresiones, papas bomba, lanzacohetes artesanales, incluso con armas contundentes, según ellos, pero la policía no los podía desalojar sin una orden proveniente del alcalde. Si hay un propietario, hay un dueño legítimo al que le corresponden todas estas hectáreas, ¿ustedes por qué se van a apoderar de unas tierras cuyo dueño pues existe? Pues sí, porque nosotros sabemos que esas tierras, pues, cuando vinieron acá, pues se engañaron a los abuelos de nosotros y por lo tanto se fueron apoderando y nosotros creemos que son legítimas de nosotros los pueblos indígenas. Si el gobierno no les compra esta tierra para entregárselas a ustedes, entonces ¿ustedes qué van a hacer? No, nosotros aquí vamos a persistir porque nosotros somos legítimos dueños de estas tierras. Estos son los terrenos de la hacienda La Emperatriz. Hay más o menos apostados aquí unos 600 comuneros del norte del Cauca. Dicen que no se van a ir de aquí hasta que o el gobierno les dé una solución o hasta que ellos mismos, por las vías de hecho, se apoderen de las 140 hectáreas que corresponden a esta finca. 3 cosas están sucediendo aquí, según expertos. Primero, el gobierno nacional ya pagó por las víctimas del Nilo. Segundo, ellos constitucionalmente no tienen ningún derecho de invadir una propiedad y nadie, ni indígena o no indígena, puede tocar un terreno que le pertenece a un privado. Y tercero, y lo más importante, los invasores ni siquiera son las víctimas reales del Nilo. La Constitución del 91 dividió al país en 2, los indígenas y los no indígenas. El Cauca tiene 3.030.000 hectáreas de tierra. 721.000 hectáreas, según Isabela Victoria, el 33%, es ocupada por indígenas, pero ellos tan solo son el 19% de la población caucana. En la medida en que van haciendo conquistas territoriales y el gobierno y el Estado colombiano va comprometiéndose a través de acuerdos de carretera y a través precisamente de esos desarrollos legislativos, pues sencillamente lo que se está comprometiendo es el patrimonio del sector privado. El 9 de marzo de 2015, Miriam puso de nuevo la denuncia por invasión de tierras a la Fiscalía. Señaló, según ella, a los que eran los responsables, al líder indígena Feliciano Valencia y al jefe de la Guardia Indígena Luis Acosta y a la dirigencia indígena de la ASIN y el CRIC. Miriam también envió oficios al Ministerio de Defensa, Policía, Ejército, Procuraduría, incluso a la Presidencia de la República, quien le respondió lo siguiente. Acusamos recibo de la comunicación dirigida a la Alcaldía Municipal e Inspección de Policía del municipio de Caloto.
El Ministerio del Interior también le respondió lo siguiente. Nos permitimos informarle que esta le fue remitida por competencia al doctor Jorge Edilson Arias, alcalde municipal de Caloto. El alcalde de Caloto, Jorge Edilson Arias Granada, es la máxima autoridad del municipio y es el encargado de velar y proteger los derechos de los propietarios en esa región. Él debe defender la Constitución por encima de cualquier cosa. Yo he encontrado de parte de él las 1001 trabas. Esa es la verdad. Miriam se preguntaba, ¿por qué el alcalde Jorge Arias no había ordenado un desalojo? En la Emperatriz hay un amparo policivo permanente desde la última invasión, pero el ESMAD no puede desalojar a los indígenas ni hacer nada, porque quien da la orden para el lanzamiento es el alcalde, es decir, Jorge Arias. Al esclarecimiento de este repudiable hecho. Casi 15 días después de la invasión, por fin el alcalde ordenó el desalojo, pero Miriam se llevó una gran sorpresa. Todos los días los tengo en la finca. Y el día que va a las 2 de la tarde se va a hacer el desalojo, llegan y no hay nadie. ¡Qué casualidad! Pero una vez se hizo la diligencia judicial, los indígenas volvieron a aparecer. El alcalde saca un memorando diciendo que no pudo ejercer la autoridad, que no pudo hacer desalojo porque en la Emperatriz no está pasando nada. No hay nadie. Pero entonces, ¿quién hace los destrozos? ¿Quién siembra el maíz? ¿Quién quema la caña? ¿Quién hace todo eso? Por eso tiene un significado muy... Hace poco el CRIC y la ASIN hicieron una minga en la Emperatriz. ¡Que vino la liberación de la madre tierra! Estuvo el representante legal del CRIC, Eduardo Camayo. Los compañeros kihuetensas que están hoy presentes en esta liberación de la madre tierra. El consejero mayor del norte del Cauca, Nelson Lemos. Para animar y fortalecer esta lucha que es colectiva. Organizaciones sociales y ONGs. Acompañando la lucha del movimiento indígena por la recuperación de la madre tierra. Un delegado de la firma de abogados Alvear Restrepo. Para todos agradecemos la invitación que se ha hecho al colectivo de abogados José Alvear Restrepo para participar de esta jornada. Y mientras esto ocurría, observen esta imagen. Los policías del ESMAD, todos juntos sin poder hacer nada. Ellos en medio de centenares de indígenas que justifican a través de excusas la toma de la hacienda La Emperatriz. ¿Dónde estaba el primer mandatario local, el alcalde Jorge Arias? Se preguntaban. Invitamos al alcalde municipal, Jorge Edilson Arias, que se encuentra presente en este lugar. El alcalde Jorge Edilson Arias, para muchos, estaba animando a los mingueros en la recuperación de esa tierra. Y antes de ser alcalde, somos indígenas. ¿No se supone que él debería estar en contra de esas invasiones y velar y proteger, según manda la Constitución, a la legítima propietaria? Los derechos no se mendigan, los derechos se exigen. Él es un funcionario público, elegido por voto popular y primer encargado de velar por la Constitución y las leyes, entre ellas la de salvaguardar el derecho a la propiedad privada. Para que podamos tener un territorio digno y, como lo dijimos en algún momento, una región interétnica como lo que hemos venido solicitando en el norte del Cauca. ¿Qué estaba haciendo el alcalde Jorge Edilson Arias en esta minga? Que en nombre de la memoria de los caídos... Se preguntaba Miriam. Hay algo que no entiendo muy bien, que no está claro para mí. Que sean el motivo y que sean el motor para seguir luchando. Buenas. Alcalde, ¿qué más, alcalde? ¿Cómo vas tú? Gloria Lozano de Caracol, ¿cómo está? Séptimo día lo buscó el pasado 11 de junio. ¿Alguna vez ha liderado una marcha que haya estado allá en la Emperatriz? No. ¿Dónde es esto? Alcalde, lo invitamos a que nos regale un saludo aquí a los mingueros. Estuve en esta audiencia que es diferente. ¿Y dónde es eso? Eso es al frente de la Emperatriz, no fue la Emperatriz. Pero usted me dice que nunca ha estado en esas marchas. No es marcha, es una audiencia pública que hicieron. ¿Y usted como primera autoridad no se supone que tiene que velar por la propietaria de ese predio? Sí.
¿Y por qué entonces está incitando a la gente a recuperar tierras enfrente de la Emperatriz? Entiéndame algo, no estoy incitando, estoy participando. Y como hoy lo están planteando ustedes acá, los derechos no se mendigan, los derechos se exigen. Pero ¿a usted no le parece que es un poco raro hacer esta manifestación o audiencia en un predio que ha llamado la atención del país durante 4 meses y que está en disputa? ¿No se supone que usted tiene que velar es para que eso no suceda? Y hemos velado y lo haremos hasta el último momento que estemos en nuestra administración. ¿Y usted como primera autoridad, usted qué es lo que tiene que hacer ahí? Hemos seguido paso a paso y hemos cumplido paso a paso lo que determina la justicia para este tipo de casos, de tal manera que se le pueda garantizar al propietario la tranquilidad y la permanencia de su propiedad. Pero Miriam lleva más de 8 años fuera de su propiedad. Uno se siente como pisoteado. Y ella dice que ni el alcalde Jorge Arias ni el gobierno nacional le han respetado sus derechos como propietaria. Como mancillado, como que dice uno, ¿pero qué es esto? Ahora último escuchamos de que... Séptimo Día buscó al representante legal del CRIC, Eduardo Camacho. Es el gobierno el que debe entonces garantizar que ese propietario no pierda sus derechos o no se le violenten los derechos, que se le paguen los derechos que él tiene y que entonces esas tierras sean entregadas a las comunidades que la necesitan. Recordemos que el gobierno intentó comprarle esta tierra, pero la respuesta de ella fue contundente. Yo no estoy interesada en vender. Hablamos con el consejero mayor de la ONIC, Luis Fernando Arias. El Estado colombiano tiene que garantizar que el propietario, digamos, reciba el valor de esa finca. El problema aquí no es con el propietario. Aquí el problema es con el Estado. El propietario lleva más de 10 años manifestando que no quiere vender, negociar, ceder su finca. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a seguir reclamando ese derecho ancestral sobre su territorio, entre otras cosas, porque en esa región ya no hay más para dónde ampliar el territorio, sino hacia esa zona. Séptimo Día buscó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Muchos propietarios de tierras aseguran que el gobierno los abandonó, que los indígenas se metieron a sus casas, a sus fincas y que no ha pasado. Esa situación no nada. se está presentando. Sí, tenemos casos en el Cauca, tenemos casos en Cauca. No, va usted ahora y no hay toda esa situación que se presentó, que precisamente generó una circunstancia de orden público bastante complicada, ya está superada. ¿Superado? Para Miriam, hoy sigue siendo un gran problema. Los campesinos han trabajado sus propias tierras por generaciones. Han vuelto las tierras sostenibles para ellos mismos, para sus departamentos y también para Colombia. Le aportan economía a este país. Pero muchos de ellos se sienten frustrados porque han visto cómo algunos indígenas se han apoderado de sus tierras y los han desterrado por las vías de hecho. Eso es parte de la historia que el país debe conocer, que es la otra cara de la moneda de lo que ha sido la expansión territorial de las comunidades en el departamento del Cauca. Campesinos en todo Colombia hoy sienten la misma preocupación de Miriam. Han llegado a exigirnos que tenemos que entregar nuestras propiedades, que tenemos que todo este territorio de nuestro municipio de Piendamó pertenece a la etnia indígena. Ella es Clemencia Muñoz, es apicultora y tiene su finca en Piendamó. No sabemos para dónde nos vamos a ir y el gobierno qué va a hacer con el resto de comunidad mestiza que habitamos en el departamento del Cauca. Él es Wilderman Zúñiga, tiene su finca en Santander de Quilichao. Es inaudito porque el gobierno nacional, cuando hace acuerdos acalorados de carretera, le promete más y más tierras a las comunidades indígenas y esas tierras son las tierras de nosotros. La preocupación de estos pequeños campesinos es que ellos creen que tarde que temprano les va a ocurrir exactamente lo mismo que a Miriam. Estamos en un desamparo legal y es un llamado urgente que hace el sector privado del Estado colombiano, que prevalezca el orden jurídico sobre el desorden del orden público.
Pero otra perspectiva sobre este tema tiene Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC. Nosotros los indígenas hemos cedido más del 70% del territorio para que todos los ciudadanos y ciudadanas convivamos como hermanos y hermanas en este territorio. Pero Miriam, Carmenza, Wilderman y muchos campesinos más en Colombia sienten lo contrario. Eso es algo que no debería pasar. O sea, secuestrarnos a nosotros dentro de nuestras propias fincas es algo infame. Yo siento impotencia y frustración, porque uno dice, ¿qué hacemos? No, apaguivámonos, pero ¿para dónde? Trabajamos tanto que yo no quisiera que esto que conseguimos a través de todos nuestros años de trabajo, que fueron 34 años y medio, se venga a perder. Hay otras acciones donde los indígenas llevan niños a las fincas invadidas. Lo hacen a propósito porque saben que la policía debe solicitar la presencia del ICBF en el momento del desalojo. Para el propietario, esto casi siempre representa largas demoras para recuperar su tierra, si es que la recupera. Algunos indígenas podrían debatir, y con buenos argumentos, que gran parte de Colombia es tierra ancestral y debería ser suya. Hay territorios donde han estado siempre, la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo. Pero ¿quién define qué es una tierra ancestral? ¿La Constitución? ¿Los jueces? ¿Qué es justo? En la investigación anterior vieron cómo unos indígenas justificaron la invasión de la finca La Emperatriz diciendo que son víctimas de la masacre de El Nilo, aun cuando no lo son según las auténticas víctimas. Pero ¿qué sucede cuando se justifica una invasión porque esa tierra es supuestamente ancestral? A continuación, Alejandra Rodríguez investigó varios casos en los que se percibe cómo unos indígenas decidieron, solitos, que una finca privada era tierra ancestral. Sacaron corriendo a sus propietarios y en el medio estaba el Estado perplejo, retado. Este fue el trámite que yo hice ante el INCODER para la protección de las fincas. Este es el trámite que hice en la unidad de restitución de tierras. Esta es lo que está en la Fiscalía 23 delegada ante la Unidad de Justicia y Paz. Isabel Cristina Melo ya perdió la cuenta de la cantidad de trámites que ha tenido que hacer para tratar de recuperar sus tierras. Su historia no es muy diferente a lo que pasa en el Cauca. Violentos choques protagonizaron hoy indígenas de una misma comunidad en el norte del Cauca. 100 nativos de la etnia Paez ocuparon un terreno rural en el municipio de Toribío que pertenecía a la misma comunidad. Estas 500 hectáreas ubicadas en Villahermosa, Tolima, conforman la finca Las Delicias. Estos terrenos han pertenecido a la familia de Isabel desde hace más de 70 años. Netamente ganadera, siempre ha sido una finca que se ha empleado para la ganadería, para los cultivos de frijol. Pero en abril de 2001 todo se derrumbó para esta familia. La toma guerrillera fue anoche y ordenaron la invasión de Las Delicias y se metieron a mano armada, es que se metieron con revólver en la mano. Miren, el Frente 21 ordena que entreguen la finca. La guerrilla del Frente 21 de las FARC atacó el municipio de Villahermosa donde quedaba su finca. Sus terrenos fueron invadidos y quemados. Según Isabel, con ayuda de este frente de las FARC, los indígenas invadieron su propiedad. Se metieron, y por orden de la guerrilla, porque yo tengo la prueba de que la guerrilla intervino. Él declaró que ellos habían dado la orden para invadir esa finca. Pues ya Dona me dio la orden a mí que le fuera y le dijera a ese señor que entregara esa finca, que esa finca ya era de un cabildo indígena. Según Isabel, la guerrilla ayudó a cerca de 50 indígenas a ingresar a las malas a sus predios. Mi tío era el mayordomo y él tenía sus reses, tenía sus cultivos de frijol. Lo sacaron con revólver. Se robaron todos los enseres, se comieron todo el ganado, se robaron los cultivos, absolutamente todo. La familia le pidió a la policía que sacara a los indígenas de sus predios, pero a diferencia de los casos en el Cauca, aquí nunca hubo una orden judicial que avalara un desalojo.
Los años empezaron a correr y aquella comunidad indígena del resguardo San Antonio de Calarma seguía allí. Según ella, pedían dinero para salir de sus propias tierras. Y cada año era la extorsión. No, que les entregamos la finca si nos dan 20 millones. No, les entregamos las tierras si nos dan 50 millones. Les entregamos si nos dan 100. Pero, ¿qué hace el Ministerio del Interior frente a esta problemática? Y en el tema de tierras, ministro, que por ejemplo los indígenas ingresan y se apropian de tierras de personas pues, que han trabajado por esas tierras y que tienen el título de propiedad, y ellos simplemente se quedan allí porque dicen esto nos pertenece ancestralmente. ¿Cuál es la posición del gobierno ahí? La posición del gobierno en eso es defender la propiedad privada y tenemos una mesa de concertación con los indígenas para hacerles entender que esas vías de hecho obviamente no van a conducir a nada. Esa finca era el motor económico de su familia. No solo perdieron el terreno, sino además el dinero de los cultivos y del ganado. El negocio había muerto y era imposible regresar. Y de repeso, mi hijo empezó a hacer esa carrera de oficial en el ejército y eso fue, mejor dicho, lo peor. Ahí sí. En el año 2009, después de muchas batallas legales, el Estado reconoció que la invasión indígena era ilegal. Sus dueños podían retornar a la finca. Pero eso es como una letra muerta, como se dice, como un saludo a la bandera, como dicen coloquialmente, porque eso no sirve para nada. Y desde el 2009, con sentencia ordenando la entrega de la finca, no he podido lograr de que me la entreguen. Llevo todo ese tiempo, entréguenme en la finca, entréguenme en la finca. No se ha podido. Se han programado varios desalojos, pero todo ha sido en vano. Aunque la policía acude a realizar la diligencia, se agranda el grupo cuando llega la fecha del desalojo, porque ellos convocan al grupo de allí, al grupo de acá y al grupo de acá, alistan las mujeres embarazadas, alistan los viejitos, pagan y se crece el número para hacerle frente a la diligencia. Según Isabel, estas hábiles maniobras por parte de los indígenas impiden que la diligencia se lleve a cabo. No se puede desalojar una tierra cuando hay presencia de niños. Así sean utilizados como escudos, debe existir la presencia del ICBF. Pero si desde el año 2009 está programado este desalojo, ¿por qué no se ha podido hacer nada? Porque siempre que el juzgado fija una fecha de entrega, entonces que la policía no puede ir, que el ejército no puede ir, que el bienestar familiar tiene que estar, que el alcalde de pronto tiene también algún inconveniente y de cualquier cosa se pega. Pero muchos propietarios de tierras aseguran que el gobierno los abandonó, que los indígenas se metieron a sus casas, a sus fincas y que no ha pasado. Esa situación no se está presentando. Esta reacción para Isabel es la clara demostración de que el Estado no ha tomado con seriedad el clamor de propietarios privados que han sido invadidos ilegalmente como ella. Confabulándose con los bandidos, dejando a un lado a las víctimas, respaldado por el Ministerio del Interior. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con estas autoridades? ¿Qué vamos a hacer? Por eso, Séptimo Día entrevistó a Pedro Patiño, gobernador del resguardo indígena que tiene invadida la finca de Isabel. Gobernador, pero hay un fallo que dice que hace desde 2009 ya esas personas que estaban en esos territorios que no les pertenecen tenían que salir. ¿Usted qué opina? Pues sí, eso es un fallo que en su momento lo dio pues un juez, pero nosotros hemos venido pues apelando estos fallos en diferentes instancias. Nosotros simplemente, de acuerdo a la Constitución Política, estamos recuperando, asegurándole un territorio a las futuras generaciones. Gobernador, pero si alguien se mete a su tierra, instala su casa y empieza a sembrar en su tierra, ¿usted cómo lo llamaría? Pues si es un indígena, lo llamaríamos que está recuperando. Si es una otra persona, pues hay que mirar la situación de las personas. Además, el gobierno ya entregó a este resguardo indígena un extenso predio donde su comunidad puede establecerse. ¿No era suficiente para toda su comunidad? Pues sí, es un territorio que es extenso, pero... ¿Cuántas hectáreas son? Aquí son 246 hectáreas.
pero cuando nos dieron ese territorio eran 40 familias, ahorita estamos hablando casi 100 familias, prácticamente todo el Tolima era tierra indígena, entonces nosotros estamos mirando eso. De una u otra manera el gobierno nunca ha querido darle los territorios a las comunidades indígenas, siempre busca la forma de frenar, de oponerse. ¿No les han entregado tierras? Séptimo Día pudo establecer que el gobierno le ha entregado a las comunidades indígenas cerca de 33 millones de hectáreas en los últimos años. Mientras tanto, a Isabel las razones ya no le importan. Imagínense, mucho tiempo, ya voy para 15 años. 15 años es toda una vida. Ya uno con qué alientos va a volver a una finca, con qué alientos. La pregunta entonces ¿es justo trabajar una tierra de generación en generación para que un día sea invadida y el Estado simplemente se quede de manos cruzadas? Y uno escriba, y uno defiéndase, y uno llame, y uno clame, y uno pida. ¿Y de dónde llega la justicia? ¿De dónde llega? Recordemos que la nación puede ofrecerle a la víctima comprar sus tierras para entregarlas a los indígenas. Pero Séptimo Día habló con muchos propietarios que no quieren vender sus fincas. ¿Será que eso justifica una invasión? Si es un propietario y cree que podría ser víctima de una invasión, procure tener todos sus títulos de propiedad en orden, blindarse por todos lados para poder demostrar si es necesario que esa tierra es suya. Si la nación quiere explotar un recurso o ejecutar un proyecto de desarrollo en un territorio indígena, la Constitución estipula que debe tener el aval de los indígenas. Debe haber una consulta previa. Una consulta previa es casi siempre sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal, o sea, plata suya, y la obligación de someterse a sus condiciones. Pero fuentes de Séptimo Día señalan que muchas veces las condiciones son absurdas, sin límites, y lo que el gobierno termina pagando puede ser excesivo. Cuando no hay acuerdos, se tira la toalla y se pierde la oportunidad de explotar un recurso que podría generar beneficios para comunidades, para la nación. Por su parte, los indígenas mantienen que por encima de todo se debe respetar la conservación de la madre tierra. Alejandra Rodríguez viajó a Valledupar, Cesar, donde la comunidad necesita urgentemente una represa, pero para hacerla se necesita el permiso de los indígenas locales que mantienen por encima del bienestar general de esa zona un principio ancestral de conservación. Valledupar ha tenido crisis en su acueducto. Valledupar necesita un vaso, almacenar el agua para poder garantizar el agua hacia los próximos 50 años. La crisis de agua en Valledupar ya preocupa a muchos en esta población. Según el alcalde Freddy Socarrás, una sequía se avecina. El gobierno ha intentado por varios medios mitigar la crisis, pero todos esos esfuerzos no serán suficientes. Con la crisis que tenemos de deforestación, el sobrecalentamiento climático y la misma crisis de la Sierra Nevada, hoy están poniendo en duda el flujo y el volumen de agua que debe traer el río Guatapurí. Siendo el río y la sierra las únicas fuentes de agua, es urgente construir una represa para garantizar este preciado líquido a más de 500.000 habitantes en el Cesar. Por eso, el gobierno ha contemplado que se realice este proyecto en este tramo del río. El gobierno nacional ya dio su visto bueno y presupuesto al gobierno departamental para este proyecto, pero existe un problema. Es territorio sagrado de los pueblos de la sierra y en particular Pueblo Arhuaco. Elber Zapata, uno de los líderes indígenas de la zona, asegura que allí no se pondrá una sola piedra sin el permiso de ellos. ¿Por qué ustedes no están de acuerdo con una represa en este punto si de pronto representaría desarrollo para toda la comunidad? Digamos, la sustentación técnica que le hacen a la represa de los Besotes
no precisamente va a solucionar el problema del casco urbano de Valledupar y otras poblaciones subyacentes o cercas, sino que el proyecto está pensado para fortalecer los proyectos palmeros de la zona, ganaderos. Los indígenas tienen un derecho llamado consulta previa, que básicamente le da la última palabra de decidir qué obras de explotación y de desarrollo se hacen en las tierras que el Estado les otorgó. Según explica Santiago Posada, director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, esta figura nació con el fin de proteger los territorios indígenas. Si tú tienes tu territorio y te van a entrar y te van a coger 200.000 hectáreas, tú vives allá, pues como lo mínimo él venga y me pregunta, ¿cierto? Sin embargo, la consulta previa ha sido cuestionada por algunos sectores porque ha retrasado más de 100 proyectos en los últimos 3 años. Luis Fernando Andrade es el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Puede paralizar obras y si se paralizan esas obras, pues todos los beneficios que iban a traer esos proyectos se retrasan. Dependiendo de la importancia de la obra, el costo de eso puede ser gigantesco. Además, el gobierno señala que cuando los indígenas ceden y aceptan sentarse a negociar, la consulta previa se convierte en un proceso complejo y dispendioso. En algunos casos sí se vuelven muy costosas porque las comunidades hacen exigencias. Por ejemplo, exigen tener ciertos asesores que pueden ser expertos colombianos o inclusive extranjeros que cobran honorarios muy altos por su trabajo. El debate ha paralizado obras tan importantes como el tramo 3 de la Ruta del Sol. Por ejemplo, si vemos la Ruta del Sol 3, esa es una de las vías con más tráfico en Colombia. Es una vía insegura donde se tienen muchos accidentes y todo eso se resolvería si tuviéramos la doble calzada. Mientras no se construya la doble calzada, pues seguimos teniendo congestión y seguimos teniendo accidentalidad en la vía. Y no pasa porque indígenas y gobierno no han llegado a un acuerdo frente a este proyecto. Los indígenas temen perder sus restos sagrados y además alertan sobre un grave impacto ambiental. En esa negociación llevan mucho tiempo. Y también han llegado de diferentes partes de la Sierra Nevada. Según cifras del gobierno, una consulta previa puede costar cerca de 4.000 millones de pesos, recursos que se destinan al pago de hoteles para los representantes de los indígenas, alimentación, traslado y la reparación por utilizar sus tierras. Hemos tenido asesores que llegan a cobrar 500 millones de pesos, 1.000 millones de pesos en un proceso de asesoría. ¿Y ellos han concertado alguna reunión con ustedes? Quienes se oponen a esta iniciativa de la represa son los arhuacos. Su máximo líder es el gobernador José María Arroyo. Nuestros padres, de que crearon los mundos, nos dejó pues unos límites del territorio y así que cada quien tiene sus límites y así que nosotros no podemos permitir construir las represas. La posición de todos los líderes arhuacos es que pese a la necesidad de abastecer de agua a Valledupar, ellos no darán su brazo a torcer. ¿Qué les responde a las autoridades que dicen que ustedes se aprovechan de su autonomía para, por ejemplo, frenar proyectos como el de la represa? ¿Qué responde usted? Nosotros no queremos que nos mandes a decir que haga esto y esto. No estamos reclamando nuestros derechos del territorio que estamos reclamando, es de los territorios ancestrales de donde estamos. Ellos dicen que eso va a perjudicar a toda la región. Ellos no dicen que ni va a perjudicar nada, únicamente es para el desarrollo nomás, si no dicen, no ven nada, el perjuicio que puede suceder a futuro, eso no ven nada. El gobierno ha consultado a ambientalistas que aseguran que el impacto ambiental de construir una represa sería mínimo frente al beneficio que traería para esta zona del país. Hoy hay una comunidad muy grande que puede ser tarde si no la tomamos a tiempo con la crisis que se ve venir. La función de los ríos es la de refrescar, más que, convertirse en represa. Que convertirse en represa, de refrescar el ambiente, a la naturaleza, a los pájaros, a los culebras, a los tigres, a todo lo que existe de la naturaleza. Porque el agua no puede ser solamente para el humano. Pero hasta los más defensores de los derechos indígenas están de acuerdo en que este proceso merece ajustes urgentes. Hay unos casos puntuales donde se pueden haber presentado demoras
en cosas que pueden ser más los beneficios para el común de la población que los perjuicios que se puedan generar. Preocupa que lo que muchos consideran como un capricho de los indígenas pueda dejar sin agua a los que siempre quedan en la mitad de todo conflicto: la gente. Hay que mirar el beneficio colectivo que le traería y el interés general que debe primar sobre el particular esta gran obra que está necesitando Valledupar. Colombia no es el único país en Latinoamérica donde la consulta previa ha trabado el desarrollo. Es un tema polémico para muchos gobiernos. Observadores objetivos opinan que no se trata de eliminar la figura, no, sino de ponerle unos límites. Para finalizar, a los indígenas atropellados y marginados durante siglos se les debe una retribución. Nadie puede negar esto. Pero ¿cuánto y hasta cuándo? La Constitución del 91 les dio muchos derechos, muchos privilegios. No pagan impuestos, gozan de salud gratuita, no hacen declaraciones de renta, entre otros beneficios. Es justo. Pero cada vez hay más gente que opina que no les exigieron suficientes deberes, obligaciones con la sociedad en general. Muchos indígenas nos dijeron que la misma autonomía indígena necesita ser revisada. Recordemos que las constituciones son escritas por seres humanos. Ningún ser humano es perfecto. Ninguna constitución es perfecta. Las víctimas que ustedes conocieron en los últimos 3 programas, indígenas en su mayoría, piden a grito herido que se presenten enmiendas a la Constitución del 91. Piden más vigilancia en temas de su justicia, más control de su corrupción interna. Agradecen que la nación haya pavimentado su camino con buenas intenciones, respetando su cosmovisión, pero quieren que ese camino los acerque a la gloria de sus antepasados y que no los conduzca al infierno, a más desarmonización, porque esa desarmonización es la flecha de su conflicto. Buenas noches.